10. La zona del Ajusco, al sur de la Ciudad de México. Al sur de la capital mexicana se extiende una zona montañosa y arbolada donde la ciudad parece desaparecer de golpe. La carretera que asciende al Ajusco atraviesa tramos completamente solitarios donde el bosque se cierra sobre el asfalto. Los vecinos de las colonias cercanas desaconsejan subir de madrugada ni hacer paradas en los miradores, y no solo por los robos que históricamente han ocurrido ahí. El Ajusco fue escenario de combates militares durante el siglo XIX, y se cree que bajo sus laderas existen fosas comunes con soldados jamás exhumados. Los guardabosques que recorren la zona cuentan que encuentran fogatas encendidas en áreas sin acceso vehicular ni caminos marcados. También reportan gritos nocturnos que no corresponden a ningún animal conocido de la región. La leyenda más persistente es la del perro negro. Una bestia enorme con ojos que brillan de forma antinatural y que se esfuma en el instante en que los faros del auto la iluminan. 9. Carretera entre Tehuacán y Guajuapan de León, Oaxaca. Esta carretera surca la Mixteca oaxaqueña, una de las zonas más erosionadas y despobladas de todo el país. El paisaje es casi lunar, cerros pelones, cañadas áridas y una sensación de vacío que pesa sobre el ánimo. Muchos de los pueblos que bordean la ruta están semiabandonados por la migración y las distancias entre comunidades son enormes. Los habitantes que aún viven en la zona advierten que no vale la pena hacer paradas en los tramos sin poblado, y no solo porque si algo sale mal no hay nadie que auxilie. Según las creencias mixtecas, la tierra de esta región está exhausta, siglos de explotación la han dejado seca y resentida, y los espíritus que la habitan guardan esa memoria. Quienes se detienen en ciertos puntos del camino cuentan que sienten una tristeza aplastante e inexplicable, como si la desolación del entorno se les metiera por dentro. No es una carretera peligrosa en sentido convencional, pero sí un lugar donde la soledad se vuelve tan densa que incomoda incluso cuando se viaja acompañado. 8. Isla de Mezcaltitán, Nayarit. En medio de una laguna costera de Nayarit existe una islita casi perfectamente circular habitada por unos 800 pescadores y sus familias. Algunos historiadores la han identificado como la posible Aztlán, el mítico lugar de origen de los mexicas. Se puede visitar fácilmente en lancha desde el embarcadero, pero los propios lancheros ponen una condición: el regreso debe ser antes de que caiga el sol. La razón práctica es que la laguna no tiene iluminación y navegar de noche sin experiencia es arriesgado. Sin embargo, los pescadores mayores añaden otra explicación. Dicen que al oscurecer la laguna cambia por completo. El agua adquiere un sonido y una textura distintos, se escuchan tambores que parecen brotar desde el fondo y en ocasiones las embarcaciones se detienen en seco como si una mano invisible las sujetara desde abajo. Para los habitantes de Mezcaltitán, la isla es un punto de cruce entre el mundo de los vivos y el de los ancestros, y cada noche esa puerta se abre. No lo dicen como metáfora, sino como una descripción literal de lo que creen que ocurre cuando la laguna se oscurece. 7. Carretera costera entre Lázaro Cárdenas y Zihuatanejo, Guerrero. Esta ruta del Pacífico es de las más impresionantes del país, con montañas que caen en picada al mar y vistas que cortan la respiración. Pero los pobladores de las comunidades costeras guerrerenses son claros: no te pares en los tramos solitarios, y menos cuando empieza a oscurecer. Más allá de las razones de seguridad que aplican en gran parte de Guerrero, existe una tradición oral que habla de los ahogados que caminan, es decir, personas fallecidas en el mar cuyos espíritus deambulan por la orilla buscando el camino de regreso a tierra firme. Los pescadores aseguran que después de temporales fuertes las apariciones se vuelven más frecuentes, como si el mar revolviera no solo sus aguas sino también lo que guarda en las profundidades. Hay un mirador sin nombre oficial, cerca de Playa Azul, donde los automovilistas reportan haber visto a una figura parada al borde del acantilado mirando hacia el océano. Al detenerse para verificar que esté bien, la figura ya no está. Los locales conocen ese punto de sobra y lo pasan sin reducir la velocidad, con la vista al frente y sin decir una sola palabra hasta que lo dejan atrás. 6. Barranca de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. A apenas unos minutos del centro de Guadalajara se abre un cañón de más de 600 metros de profundidad con un río que desde los miradores parece un hilo de plata. De día es destino de excursionistas y deportistas,
pero los vecinos de las colonias que bordean la barranca tienen una regla no escrita: de noche no se baja. La historia del lugar incluye ejecuciones durante la Guerra Cristera y, en tiempos más recientes, su uso como sitio de abandono de cuerpos. Pero la advertencia va más allá del historial criminal. Quienes viven en la zona cuentan que la barranca produce sonidos nocturnos inexplicables, ecos que no tienen fuente visible y gritos que suben desde el fondo, los cuales podrían atribuirse al viento encajonado entre las paredes de roca, pero que los habitantes interpretan de otra manera. Los que se han aventurado a bajar por los senderos dicen que a cierta profundidad la temperatura cae abruptamente, el aire se vuelve más denso y la sensación de ser observado crece con cada metro que se desciende. Los científicos lo explican por cambios de microclima y filtraciones de gas natural. Los viejos del barrio de Buen Titán tienen una explicación más escueta: dicen que la barranca tiene dueño, y que ese dueño no es de este mundo. 5. Cenotes de Omún, Yucatán. Omún se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos de cenotes más visitados de la península. Sus aguas cristalinas y sus cavernas subacuáticas atraen a turistas y buzos de todo el mundo. Pero los mayas más ancianos del pueblo tienen un código de conducta que ningún letrero turístico reproduce. No entrar a los cenotes después de las 6 de la tarde, no gritar dentro de los de tipo cerrado, no llevar comida ni alcohol al agua y, sobre todo, si escuchas que alguien pronuncia tu nombre y no hay nadie que lo haya hecho, sal de inmediato. Para la cosmovisión maya, los cenotes son entradas al Xibalbá, el inframundo, y están habitados por seres no humanos capaces de comunicarse con los vivos en determinados momentos. Los buzos que exploran los sistemas subacuáticos reportan experiencias que la medicina explica como narcosis de nitrógeno o efectos de presión, pero que en la práctica incluyen voces sin origen, luces donde no debería haberlas y la persistente sensación de ser acompañado durante los descensos más profundos. Los habitantes de Omún conviven con los cenotes toda su vida y les tienen un respeto profundo. Cuando un turista pregunta si puede nadar de noche en uno de ellos, la respuesta es siempre la misma: un no rotundo y una mirada que no necesita más palabras. 4. Pueblo de Jico, Veracruz. Jico es un pueblo de calles empedradas, casas coloniales coloridas y una cascada monumental llamada Texolo, que es uno de los atractivos naturales más fotogénicos del estado. De día irradia alegría y tradición. Sin embargo, Jico carga también con una reputación que se comenta en voz baja. El pueblo ha sido asociado durante siglos con prácticas de curanderismo y trabajo con energías que la mayoría prefiere no mencionar. Los vecinos más antiguos identifican calles específicas por las que no recomiendan transitar de noche, no por peligro físico, sino porque ciertos puntos del pueblo concentran una energía que puede afectar a quien no esté preparado para recibirla. La cascada de Texolo tiene de noche una reputación completamente distinta a la de día. Los lugareños aseguran que después del anochecer el rugido del agua cambia de tono y adquiere algo parecido a un canto, y que quienes han ido a verla de madrugada regresan con una sensación de vaciamiento interior que tardan días en sacudirse. Los guías locales se niegan sin excepción a llevar turistas a la cascada pasadas las 6 de la tarde. La misma cascada fue elegida como locación para una película de vampiros, y los locales insisten en que esa decisión no fue casualidad, que los productores sintieron algo en ese sitio que les confirmó que era el escenario adecuado para historias sobre seres que habitan el umbral entre la vida y la muerte. 3. Carretera San Cristóbal de las Casas, Palenque, Chiapas. Esta ruta conecta dos de los destinos turísticos más visitados de Chiapas y la recorren miles de personas cada año. El trayecto desciende desde los más de 2.000 metros de los altos de Chiapas hasta la selva tropical del norte del estado, con una vegetación y un paisaje que se transforman radicalmente en pocas horas de camino. Los locales que habitan a lo largo de la carretera, en particular los celtales y tzotziles de las comunidades de los altos, advierten que conviene no hacer paradas en los tramos boscosos y despoblados. Públicamente atribuyen el consejo a razones de seguridad vial. Caminos sinuosos, poca visibilidad y tráfico pesado. Pero cuando se establece confianza y se pregunta con respeto, la explicación se vuelve otra. Hablan del Pucuy, una entidad maligna de la cosmovisión tzotzil que habita en los bosques de niebla y que adopta la forma de una silueta oscura al borde del camino.
Dicen que mirar directamente al Pucuy puede causar accidentes, enfermedad o incluso la pérdida de la razón. La protección consiste en no detenerse, no bajar la ventanilla y no desviar la vista hacia los lados al cruzar por sus territorios. Algunos autobuses de la ruta llevan hierbas protectoras colgadas del espejo retrovisor y los viajeros de las comunidades realizan rituales antes de partir. La carretera es espectacular de día. De noche, según quienes la conocen de verdad, es otra cosa. 2. Desierto entre Sonoita y Puerto Peñasco, Sonora. 100 kilómetros de desierto absoluto separan Sonoita de Puerto Peñasco en el estado de Sonora. No hay pueblos, ni gasolineras, ni árboles, ni sombra. En verano el termómetro puede superar los 50 grados y si el auto falla, el golpe de calor puede matar en pocas horas. Los habitantes de ambas localidades recomiendan cruzar ese tramo de un tirón, con el depósito lleno y suficiente agua a bordo. Pero hay una segunda razón para no hacer paradas que los locales mencionan con menos frecuencia y que tiene que ver con lo que el desierto le hace a la mente del viajero. Los espejismos del desierto de Altar son famosos, pero según los habitantes de la zona, no todos tienen explicación física. Hay testimonios de personas que han visto pueblos completos que al acercarse se disuelven en la nada, oasis con agua y palmeras que se evaporan y figuras humanas caminando en zonas donde en cientos de kilómetros a la redonda no hay absolutamente nadie. Los más perturbadores son los relatos de quienes aseguran haber visto a lo lejos una figura que, al acercarse, resultó ser una réplica exacta de ellos mismos. El desierto de Altar es también la ruta que miles de migrantes cruzan cada año intentando cruzar la frontera, y muchos de ellos no lo logran. Los lugareños dicen que la arena está llena de almas que no encontraron su camino y que todavía buscan uno. 1. Real de 14 de noche, San Luis Potosí. Real de 14 encabeza esta lista no porque sea una carretera, sino porque es la síntesis perfecta de todo lo que México esconde bajo la superficie. Durante el siglo XIX fue una de las ciudades mineras más prósperas del país, con más de 40.000 habitantes, teatros, plazas y una vida social que competía con la de las capitales estatales. Cuando la plata se agotó y la revolución arrasó con lo que quedaba, la gente se fue y el pueblo quedó prácticamente abandonado durante décadas. Hoy ha resurgido como destino turístico con hoteles y restaurantes, pero cuando el último visitante cierra la puerta de su cuarto y las calles empedradas se vacían, Real de 14 se convierte en algo que no aparece en ningún folleto. Los menos de 100 habitantes permanentes del pueblo conviven con fenómenos que para ellos forman parte de la rutina diaria. Pasos que resuenan en las calles sin que nadie camine, puertas de casas abandonadas que se abren y cierran solas, y sonidos de música y conversaciones que salen de los edificios que fueron teatro y casino, como si adentro se estuviera celebrando algo. En ciertas noches de luna llena, el pueblo entero parece llenarse de presencias que no se ven pero se sienten con una claridad que descoloca. Los locales no tienen miedo porque llevan generaciones conviviendo con ello, pero advierten a los turistas, si sales a caminar de noche, no busques explicaciones para lo que escuches, no entres en las ruinas y si ves a alguien caminando por una calle que debería estar desierta, no lo sigas. En Real de 14 el pasado no es algo que se estudia, es algo que se siente en los huesos. Y cuando alguien les pregunta a los habitantes si los fantasmas son reales, responden con una pregunta. ¿Quiénes son los fantasmas y quiénes son los vivos? Porque a veces ni nosotros mismos lo sabemos.